Hola, buenos días. Bienvenidos a este espacio personal a todos los que quieran interactuar o sencillamente escucharme. Bueno, el día de hoy me gustaría hablar de educación. ¿Ya? Vamos a hablar, por supuesto, de la educación formal, no de la educación personal que se recibe en las casas, sino que de la educación que se imparte en los centros educativos de distintos niveles. Para ello vamos a conversar, obviamente, en orden, explicando el sistema, o conversando sobre el sistema educativo de la parte de lo que son las escuelas, la educación básica y media en el caso de Chile, que hace referencia a la formación de niños desde los 5 años hasta técnicamente, legalmente niños de 17 años o adultos de 18 dependiendo de la edad que salen. Todos sabemos que este sistema dura 12 años, 8 años de educación básica, 4 años de educación media, y que tiene su sistema repartido en tres formas, por decirlo de alguna forma. La forma privada 100%, que es con los colegios privados o escuelas privadas. Luego está la forma particular subvencionada, que es una mezcla en la cual el Estado pone una parte, el particular privado pone otra. eh, y por último la parte estatal, en la cual le dicen municipal, pero depende del Estado finalmente, porque la municipalidad es solamente el sostenedor, que es el término que se utiliza para el agente administrador del establecimiento, pero el dinero viene de los impuestos que recauda el Estado, puesto que las municipalidades sus dineros no los pueden destinar directamente a educación. Para eso está el Ministerio de Educación. Eh, bueno, ¿qué podemos decir al respecto? Cosas sabidas. El sistema tiene grandes diferencias entre lo que es la educación privada y lo que es la educación estatal, quedando la educación particular subvencionada hasta que es mixta, más cercana a los niveles de la educación estatal que la de la educación privada. Y esto, la explicación básica y lógica es el gasto. O sea, el gasto de un estudiante en educación privada comienza en los 100.000 pesos, equivalente a 120, 150 dólares, dependiendo del precio del dólar mensual, mientras que la educación estatal alcanza con suerte el equivalente a 50 dólares por estudiante mensual, estamos hablando. Si bien la educación particular subvencionada está intermedia, está más o menos en los 75 80 dólares, que es un poco más alta que ¿cómo se llama? Que la estatal, los niveles de calificación en lo que se puede denominar por las pruebas estándar que hace el Estado a los colegios no es muy diferente. Bueno, siempre se habla en todo caso de que este sistema chileno es malo. Se dice la educación chilena es mala y la verdad es que no es mala. No, no es mala, no es buena, que esto es distinto. Una cosa es ser mala y otra es no ser buena, porque entre medio hay un montón de escalas. En el caso chileno, particularmente, Chile en la última prueba PISA, que para el que no sepa qué es la prueba PISA, es una prueba diseñada por la OCDE para medir los niveles de educación de los estudiantes, valga la redundancia. Y si bien la PISA tiene varios problemas porque la PISA se puede sacar más, no solamente con conocimientos duros, curriculares, que es el término técnico, sino que se puede sacar con habilidades, eh, lo cual podría generar que en los lugares donde los niveles económicos de las sociedades es más alto, los indicadores sean más altos, es la mejor prueba junto con la TIMSS que existe. La ventaja que tiene la PISA sobre la TIMSS es que si bien la PISA es OCDE y la TIMSS es solamente europea. Entonces no podemos... Colombia y otro país europeo están en la TIMSS. No recuerdo en este momento, pero a diferencia de eso, la TIMSS, como digo yo, es europea y participan en la TIMSS 70 países. En la PISA participan 80 países y además hay una PISA específica para países en vías de desarrollo como Nicaragua, Vietnam y no me acuerdo cuál más. Bueno, si nos vamos entonces a los resultados duros, hablando de lo que es la educación básico y media, la educación escolar, la PISA nos dice que Chile está en lectura, en la última que se tomó el 2018, todo esto, este año debiese tomarse nuevo, se toma cada 3 años. En la PISA 2018, Chile está 43 en lectura. O sea, de 80 países, Chile está en el nivel 43. Está en el nivel 59 en matemáticas y en el nivel 45 en ciencia.
No vamos a decir que una cosa maravillosa y espectacular, porque de todas maneras está de la mitad hacia abajo. Pero está mejor que Argentina, por ejemplo. Está mejor que la de México, está mejor que la de Costa Rica. Y si nos vamos a países un poquito más en serio, por decirlo de alguna forma, Chile tiene mejor capacidad lectora que Bulgaria, que es un país europeo. ¿Ya? Y si nos vamos ya a lo que es propiamente tal en Latinoamérica, Chile desde el año 2000, que se ha tomado la PISA 2000, la 2000, sí, el año 2000. El año 2003 no se tomó, no me acuerdo por qué. Pero el 2000, 2006, 2009, 2000, 2000, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, siempre ha tenido el mejor puntaje en Latinoamérica. Siempre. O sea, primero siempre ha sido Chile, después ha sido Uruguay, históricamente, que está bastante cerca, y de ahí el resto que está bastante más abajo. ¿Qué significa esto? Esto puede significar muchas cosas, pero una vez más, como estas son mis opiniones personales, quiere decir que la educación chilena no es buena, pero es mejor que la de los demás. Cuando nosotros analizamos y vemos nuestro sistema educativo, tendemos a compararnos con países como Argentina, que tiene un sistema universitario gratuito, 100% gratuito en lo que son las universidades estatales, y tiene un sistema privado. Después vamos a hablar del sistema chileno. Eh, pero se resulta que el sistema educativo chileno es mejor que el argentino, obtiene mejores resultados. Entonces cuando ponemos de modelo, seamos como Argentina, pues, ¿nos conviene? Echémoslo a perder. Y por el otro lado, cuando hablamos de los países que están en mejor nivel, siempre hablamos de Finlandia, Nueva Zelanda en matemáticas, China en el 2018 en PISA tiene el mejor rendimiento en todos los niveles. Eh, Importemos ese modelo. Lo importamos. Nuestra cultura es igual que la de los finlandeses. No sé, pero yo recuerdo que los últimos, no sé, yo tengo 45 años, como les he comentado. Los últimos, no sé, 20 años no recuerdo finlandeses quemando micros en las calles, ni agrediendo comisarías, ni nada por el estilo. No hablemos de Nueva Zelanda. En China sí lo he visto, pero fíjate que es exactamente lo contrario. Es para tener un poco más de libertad, no menos. Y el sistema educativo chino es brutalmente estricto. O sea, yo no me imagino, se los digo súper en serio, porque yo tengo hijos y yo no sería, no haría eso con mis hijos. O sea, yo no los mandaría 8 o 9 horas al colegio todos los días, de lunes a sábado, con maestros que si no aprenden los pueden golpear. Sin ningún problema, no hay problema. Con sistemas de competitivos y de instrucción que son muy retrógrados. A lo mejor son efectivos, ¿eh? Los muchachos aprenden, pero es necesaria esa forma. Yo creo que no. Como esto es mi opinión, yo digo que no, así que por mi parte no. Eh, Ahora, más allá de los números, los índices, los indicadores que son efectivos hasta por ahí nomás. ¿Y por qué hasta por ahí nomás? Porque no reconocen ciertas diferencias puntuales. En Chile ustedes saben que tenemos las pruebas estandarizadas del Estado, que se rinden en cuarto básico, en octavo básico, segundo medio, y no se rinden en cuarto medio porque para eso está la prueba de aptitud, que también es una prueba estandarizada. Hace unos años atrás con estas pruebas se llaman SIMSE todo esto. Las pruebas SIMSE se desarrolló hace varios años atrás, 8 o 10 años atrás. Se les ocurrió al entonces ministro de Educación, Joaquín Lavín, generar un sistema de semáforos en los cuales los colegios con mejor promedio SIMSE iban a tener nota verde, una luz verde, medio crecito, luz amarilla y los maluenda con luz roja. Uno dice, ya, ok, tiene una cierta lógica, los que obtienen mejores resultados pueden tener mejor, un positivo, un plus o algo. Pero ¿qué ocurrió? Que se descontó, por ejemplo, la realidad específica de cada colegio, porque hay colegios que, y esto es un secreto, o sea, hay colegios en que los profesores hacen las SIMSE, se las dictan a los alumnos los resultados, lo hacen ellos. O cuarto básico se trata de preparar el SIMSE todo el año, no se trata de que aprendan el contenido cuarto básico, sino que sean capaces de dar un buen SIMSE. Y por el otro lado hay colegios que tienen alumnos que tal vez su bagaje cultural y su capacidad cognitiva es más bajo. Y eso influye.
Y yo recuerdo el caso de un colegio, no me puedo acordar el nombre en este momento, de un colegio en Ñuñoa que tenía el peor promedio de CIMSE de todo de toda la comuna. Era una cuestión, pero que no sé, el promedio de CIMSE era 4,5 y estos tenían 3,1, así, pero era horrible. Pero resulta que era el único colegio de toda la comuna que recibía alumnos que tenían problemas educativos generales. Entonces era un colegio que tenía puros alumnos con problemas cognitivos de aprendizaje en todos sus niveles y en todos sus cursos. Y todos eran así, sin ser escuela especial. ¿Por qué? Porque hay un grupo específico de estudiantes que tienen capacidades superiores a las de escuela especial, pero inferiores a las del promedio de la gente. Y ellos se especializaban en ese tipo de estudiantes. Entonces, claro, sus notas, sus promedios eran más bajos porque era mucho más difícil enseñarles porque sus capacidades eran menores. Pero no por eso los estudiantes no se esforzaban y hacían su máximo esfuerzo por rendir. Entonces, cuando tú tienes una prueba estandarizada, eh, lo que haces es decir, a ver, son todos iguales. Todos tienen que ser exactamente iguales. Si no son todos iguales, se te deforma no se te deforma, te falla el estándar, porque efectivamente no tienes un estándar. No puedes medir estadísticamente a todos por igual si no son todos iguales. Café porque siempre es bueno. Y ahí viene el clásico que seguramente todos han visto y todos en Facebook, en la imagen, o en cualquier parte, en que dice, los vamos a medir a todos por su capacidad por subir el árbol, y hay un mono, un elefante, un pez y una jirafa. Los monos, flor, pero ¿y el resto? Y hay una frase de ¿cómo se llama? De Albert Einstein, que dice, no me acuerdo literalmente, pero que dice que no puedes medir a las personas o a las distintas entidades de la misma manera, porque si mides a alguien de cierta forma y le convences de que no es bueno en eso, puede crecer pensando que no es bueno en eso, y ese es un error de nuestro sistema escolar. Nuestro sistema escolar prepara para la universidad. Prepara, ¿eh? Porque yo soy profesor de universitario hace 23 años. Y eso de prepara, voy a hablar un poquito más adelante del punto, pero ese prepara, vamos a dejarlo bien entre comillas. La idea del sistema escolar chileno, esta, básico, es que los estudiantes aprendan las cosas básicas. Y luego en la media está separado en lo que se conoce como científico humanista por un lado y lo que es técnico por el otro. Los científicos humanistas son los que se supone se preparan para ir a la universidad y los técnicos son los que se preparan para profesiones técnicas o carreras técnicas, en realidad no son profesiones, pero son carreras técnicas. ¿Dónde está el problema? Que actualmente, desde hace unos 20, 15, 20 años atrás, la reforma del presidente Lagos y un discurso del presidente Lagos decía que todo el mundo podía ir a la universidad, tenía derecho a la universidad. Y es cierto, nadie debiese quedar nunca fuera a la universidad por mérito. El problema es que todos puedan no significa que todos deban. Y ahí es donde viene el principal problema. ¿Por qué? Porque resulta que hay estudiantes de estos dos sistemas, ahora me pasé la educación media todo esto, de estos dos sistemas que son diferentes, están preparados de formas diferentes. Yo soy profesor en ingeniería comercial hace muchos años, como comentaba recientemente, y yo me encuentro con estudiantes que salieron de un colegio técnico o que salieron de un colegio eh, científico humanista. El científico humanista tiene mucha mejor base matemática, matemático-lógica y todo eso. Entonces llegan a ciertos ramos en los cuales tienen que aplicar esas cosas, igual les cuesta muchísimo. ¿Ya? Todos leen mal. Eso interpretar texto es una cosa que... Bueno, hay un estudio de hace unos años atrás, no recuerdo el autor en este momento, que demuestra que el 70% de los chilenos padece analfabetismo funcional, que significa que sabe leer, que es capaz de descifrar las palabras, pero no las entiende. No sabe, no entiende lo que dice, eso efectivamente no es capaz de procesar lo que dice el texto. Sí lo puede reproducir de memoria, si no pone memorizando. Entonces, en cambio, los estudiantes que vienen de liceos técnicos normalmente vienen de liceos técnicos que han tenido base administrativa. En las contabilidades les va sumamente bien, en las administraciones tienen también súper bien, pero los metes a álgebra o a cálculo o a estadística y quedan con cara de pregunta. Yo no digo que la educación media tenga que ser específica para cada carrera, pero sí creo que si la educación media está pensada en la universidad finalmente, tiene que estar pensada en la universidad. No puede ser que un estudiante llegue con una mala preparación porque después para ese mismo estudiante va a ser frustrante. Porque aquí viene voy a hablar ahora, el principal problema que tiene la educación media y básica de Chile. No es
papista, no es maternal, es abuelista. Todo lo que de ustedes han tenido un abuelo o abuela, saben lo que es tener una abuela, que te pasen las monedas, unos billetitos por debajo, que pregunte qué quieres comer, no le importa si es que queréis comer, no sé, pues, eh, rábanos tibetanos bañados en salsa holandesa, se los consigue. Todo por darles en el gusto. Y el colegio es así. En el colegio no les enseñan a pensar, les enseñan a memorizar. No les enseñan a analizar, les enseñan a memorizar. Y les regalan las notas. Sacarse un 7 en el colegio es bastante simple. Bastante simple. Incluyendo los colegios más exigentes incluso. No, no es tan difícil obtener un 7. Tienen mayores, más contenidos, más profundos. Pero tampoco es una cosa del otro mundo. O sea, ¿qué ocurre? Llegan a las universidades y se dan cuenta que el sistema les mintió. El problema es que es tarde. ¿Por qué? Porque ya pasaron 12 años. Y los principales momentos de aprendizaje y de mejora de la capacidad cognitiva están entre los 3 y los 7 años. Con 18 un poquito tarde. Se puede mejorar, por supuesto. Existe la plasticidad neuronal que nos permite reemplazar procesos, sistemas completos de redes neuronales para desarrollar mejor aprendizaje. Pero es más difícil. Y luego está la intención real, en la cual llegaste a la universidad y tu intención es ser profesional o tener un título. Son cosas distintas. Tener un título lo puede tener cualquiera, ser profesional es otra cosa. Entonces, no, para mí, insisto, mi modesta, muy entre comillas modesta opinión, el sistema educacional chileno no es malo, es mejorable. ¿Dónde se puede mejorar fácilmente, entre comillas? En el sistema de evaluaciones que se utiliza. El sistema evaluativo que tiene el sistema chileno está dado por el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación, y no, esto no es broma, hace las pruebas. Hace los libros, hace los textos escolares, los textos de ayuda, los textos de estudio, los textos para el profesor y los textos del profesor. Vienen las pruebas. Vienen las evaluaciones, el cómo evaluar. Entonces, al final de cuentas, tú no tienes un profesor, tienes un relator. Si le pasáis esto a cualquier persona que salió de cuarto medio, es capaz de hacerlo. Y eso no es la idea. Sino, ¿para qué estudiaron 5 años? Porque ser profesor es una pega complicada, es decir, de esas las pegas más difíciles que existe. Profesor de media y básica, los universitarios somos distintos. De colegio es una pega súper sacrificada. Los profesores llegan al colegio a las 8 de la mañana, se van a las 6 porque tienen que cumplir con un horario de 44 horas, aunque no haya nadie. Aunque los alumnos se fueron a las 4, sé que tienen que hacer 2 horas más porque tienen que hacerlas, pues entonces se pierden los tiempos. Tienen 44 horas laborales. De esas 44 pasan 40 en sala. 40 horas antes de una sala, ¿en qué momento corrigen? ¿En qué momento planifican? ¿En qué momento hacen el resto de las cosas? En su casa. Entonces, además tiene este sacrificio extra. Si cuando uno dice el colegio de profesores enfermo es flojo, bueno, ¿sabéis que si uno lo analiza realmente, por supuesto hay varios, o sea, hay clásicos, el presidente de cada colegio que es profesor y nunca ha estado en una sala, pero, oye, si igual hay no digamos explotación, pero sí hay ¿cómo se llama? Podríamos decirlo, un abuso de los tiempos muertos, de los tiempos fuera. Porque un profesor que llega a su casa a planificar o que llega a corregir pruebas porque el día no le dan en el trabajo, oye, lo hace gratis, no le pagan horas extras. Y además tiene que lidiar con el cabro chico patúo, con el cabro chico maleducado, con el agresivo, con el que no le hace ningún caso porque no quiere, y con los apoderados que los defienden, man. Porque es simpático, es choro que el cabro chico sea maleducado. Entonces, yo en lo personal creo que el ser profesor es una pega. Yo fui profesor de colegio y creo que no lo volvería a hacer porque no tengo las capacidades, ni las habilidades, ni la paciencia para ser profesor de colegio. Bueno, ahora comencemos con lo que es educación superior. Bueno, como les decía, entonces ahora comencemos con lo que es educación superior. Eh, Les comenté hace un momento, yo soy profesor universitario hace muchos años, en ingeniería comercial principalmente, aunque he hecho clases en auditoría, en ingeniería en administración, en distintas otras carreras, pero del área administrativa. Eh, el sistema educacional chileno, en la educación superior, una vez más, mi opinión personal, tiene una falencia bastante puntual, y es que está pensado para la primera mitad del siglo XX, incluso finales del siglo XIX. Nosotros nos enfrentamos a un sistema
actual de mercado y de competencia. Yo sé que la palabra mercado a muchos les causa urticaria, pero es una palabra que es la correcta, en la cual nosotros competimos ya no solamente con, hablemos de administradores en general, no voy a entrar más detalles del resto, pero en las profesiones, por mi conversación con, bueno, mi señora que es profesora en educación, y otros colegas de otras partes, de otras carreras, facultades como ingeniería y derecho y otras facultades, hay una cosa que es puntual y es bien importante. Actualmente nosotros nuestro mercado no es nuestro mercado local, nuestro mercado es internacional, es mundial, es global. Si un estudiante chileno quiere ir a estudiar afuera, no le cuesta nada, entre comillas, no le cuesta nada. Por supuesto tiene que saber el idioma y todas otras cosas. Pero tenemos montones de casos que van más allá de ser puntuales. Hay un chico en TikTok que hace café, Bastián Goldberg, creo que es el apellido. Eh, yo lo sigo porque es súper simpático y me ha enseñado estas cosas que yo no sabía para tomar buen café y no café de tarro, que es el que podemos tomar mientras hacemos estas cosas. Entonces, él se fue a estudiar a Alemania. Bueno, tiene nacionalidad alemana, por lo tanto le es más fácil, pero él se fue a estudiar a Alemania. Lo sabía de lo que quería hacer durante un tiempo y lo preparó. Hay un chico temuquense que quedó en Harvard. Porque postuló a Harvard, supo cómo llenar todos los papeles, postuló a Harvard y quedó en Harvard y está estudiando en Harvard. Y está estudiando Derecho en Harvard. Creo que después la va a cortar con Cincel. Y hay muchos otros al respecto. Luego está el tema de que la mayor parte de los estudiantes termina sus profesiones y hacen una maestría. Porque el mercado actualmente te pide tener maestría en cualquier cosa para ejercer cualquier cuestión. Y ahí es donde está el principal problema de las carreras chilenas. En Chile, el sistema está pensado para no tener maestría y por eso es que las carreras son tan largas. Las carreras chilenas duran, las más cortas duran 4 años y las más largas, que son las del área médica, duran 7, porque no están pensados en tener un posgrado. Cualquier ingeniero comercial, como es mi caso, que haya hecho un MBA, sabe que le pasaron lo mismo. Que ya todos se lo habían pasado. Todo. De alguna forma, más o menos profundo, con tal vez menor intensidad, pero todo esto ya lo había visto en algún momento. Y algunas cosas, por supuesto, ya se olvidaron porque en materia pasada, materia olvidada. Pero este sistema, que estaba pensado para no tener esta maestría, no, ya no funciona, ya no cuaja. No puedes tener una persona 5 años dentro de la sala de clase, porque además los sistemas educacionales chinos son tremendamente rígidos, por lo tanto la persona no puede trabajar mientras tanto, no puede trabajar bien, a no ser que estudie en vespertino. Pero las universidades tradicionales del Estado no enseñan en vespertino. Las universidades del Estado enseñan solamente en horario completo de oficina. Entonces, si tú estudias ingeniería civil, o las carreras derecho o auditoría, resulta que vas a tener los lunes de 8 a 10:20 y después de 1:40 a 5:30. Los martes no tienes clases, los miércoles tienes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Es imposible generar un verdadero horario de trabajo a no ser que sea en estos espacios que desaparecieron completamente con la pandemia, como eran los empaques de los supermercados. Porque no hay posibilidad real de integrarse a un mundo laboral. Entonces, este sistema tiene el defecto de ser extremadamente largo, con cosas extremadamente inútiles. Si yo soy profesor universitario, en la universidad se pasan cosas que no son necesarias para la profesión, para el ejercicio de la profesión. Lo que ustedes normalmente denominan los ramos chaya. Hay ramos chaya. Esto me va a costar el trabajo de aquí en los próximos 15 años, pero es cierto. Hay cosas que no son necesarias, que se pueden aprender de otra forma, que se pueden efectivamente pasar en los posgrados. Entonces, cuando tú lo comparas con un sistema, por ejemplo, como el anglosajón, que es lo que se importó y adoptó y no adaptó en el caso chileno, eh, lo que ocurre es que tienes una persona que estudió 5 años en la universidad y después está obligado a hacer 2 más en un programa magíster. Entonces, una persona estudió 7 años. Y esos 7 años ni siquiera están garantizados para un trabajo administrativo superior. Una vez más vuelvo a la administración porque es mi profesión. Y no voy a hablar de te parece el caso médico, porque los médicos todos sabemos que tienen que salir que salen con sus 7 años de estudio y después tienen que seguir perfeccionándose porque los descubrimientos médicos pueden cambiar muy, muy rápidamente. Las, medicamentos y distintas cosas por el estilo, enfermedades. Volviendo al punto de los administrativos,
Este extensísimo sistema se da porque se, hace muchos años atrás, cuando la Tierra todavía estaba caliente, empezaron a viajar distintas personas a hacer posgrados afuera. Por supuesto, los primeros que podían viajar a hacer posgrado eran las personas que tenían mayores capacidades económicas o intelectuales porque salían becados. O, si somos sinceros también, mejores conexiones políticas hasta el año 2005, hasta el año 2020. Más o menos las becas se han manejado, las becas Chile se manejan por cosas políticas. Este año no sé porque no he visto los resultados. Pero si bien hay por supuesto un componente numérico importante en todo lo que son los sistemas de becas estatales, hay cosas que se evalúan como las cartas de recomendación. Entonces, si a ti te recomienda el presidente de la República, entre comillas, va a tener más puntos. Es así de simple. O un diputado o un senador, y eso es política. Entonces, ocurre que estas personas viajaban a hacer posgrado en el extranjero y volvían con sus magíster, normalmente. Los que volvían a trabajar al mercado normal, por así decirlo. Y habían viajado y habían hecho un magíster en, no sé, en UCLA, en Columbia, en Cambridge, y tenían un magíster en marketing, en finanzas, cualquier cosa. Y era, pero, boom. ¿Por qué? Porque el resto no lo tenía. Pero resulta que actualmente hacer un magíster en marketing, hacer un magíster en finanzas, hacer un magíster en cualquier cuestión, no es difícil. Porque en Chile hay montones. Casi todas las universidades los tienen, los magíster en administración. Son muy pocas las universidades. De hecho, yo conozco una pura universidad que no tiene un MBA. Y nada más. Que tiene departamento de economía, administración de economía y no tiene MBA. Y el sistema chileno entonces lo que empezó a hacer es migrar hacia el posgrado. Pero nunca se preocupó del pregrado, de qué hacía con él, cómo lo acortaba. ¿Por qué? Porque resulta que el Estado, los trabajos estatales, te exigen un cierto largo en tu profesión para pagarte la asignación de profesional. Entonces resulta que una vez más aquí viene el Estado y te dice, ¿sabe que usted tiene que hacer esto? Ya no se mete dentro de las mallas como se mete en el colegio a controlarlo completamente hasta como son las pruebas. Pero usted dice, su carrera tiene que durar tanto. Entonces, si te obligan a tener una carrera de un cierto largo, obviamente vas a tener que cumplir. Pero si te obligan con la cantidad de créditos que tienen que tener anualmente, el sistema de créditos de transferencia, entonces, créditos transferibles, perdón, no de transferencia. Entonces, todo esto empieza a jugar a un control, no tan directo, pero igual control de lo que se enseña. Y aquí podemos volver de nuevo al caso argentino. En Argentina la universidad es gratis y es libre. Tú entras y te matriculas y como te vayas, problema tuyo. No hay un control real. Por eso también existe que la deserción escolar en la universidad en Argentina es de cerca de un 85%. O sea, 9 personas de cada 10 que entran a la universidad no la terminan. Y luego tú puedes entrar a la universidad, no volver en 5 años y después volver con los ramos que te faltaban. No hay un proceso de readaptación al sistema, por decirlo de alguna manera. No sé si es bueno o malo, a final de cuentas, Argentina tiene un par de premios, uno o dos premios Nobel en ciencias duras, nosotros tenemos 2 premios Nobel en literatura, pero ha ido mejorando o empeorando el sistema en Argentina. No sé quién para decirlo, sinceramente, en la educación superior. No hay un estándar, por decirlo de alguna manera. Pero volviendo sobre lo más complejo del sistema escolar, no escolar, perdón, universitario, es que la universidad está atrapada por el sistema de evaluación universitario, que se conoce comúnmente como la CNA o la Comisión Nacional de Acreditación. La Comisión Nacional de Acreditación, como su nombre lo indica, acredita a las universidades. Y le dice, ¿sabe que usted es seco, así que va a estar 7 años sin que lo vengamos a joder? O usted lo hace pésimo, así que en 2 años más lo vamos a estar viniendo a joder de nuevo. Dentro de los indicadores, para saber si es que te vienen a joder o no, hay indicadores que son bien particulares. El indicador de titulación oportuna y el indicador de avance curricular. Que son más o menos iguales, pero uno mide cómo se van moviendo los alumnos en la carrera y el otro cuánto tiempo se demoran en salir. Pero ¿dónde está el truco? Que el indicador de avance curricular te dice, bueno, cuál es la cantidad de estudiantes que van aprobando los cursos. Si son pocos, es malo.
Es muy malo que sea un poco bajo el 70%, es malo, o sea, hay algo que está fallando ferozmente en esa cátedra. Y normalmente es el profesor, el sistema de enseñanza o la universidad. No son entonces los estudiantes, pues, nunca el factor que pueda estar fallando por la base que tienen. La base con la que vienen del colegio, en el cual no les enseñaron a pensar, les enseñaron a memorizar, les enseñaron a hacer análisis, les enseñaron solamente que tenían que aprenderse las cosas de memoria, y en muchos casos esta memoria no es suficiente. Entonces, como este indicador de titulación oportuna, perdón, de avance, es un indicador que se considera la CNA para la cantidad de años que te va a acreditar. Normalmente esto obliga a tener tasas altas de aprobación. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa, no? Y luego está el indicador de titulación oportuna, que el indicador de titulación oportuna es peor, porque el indicador de titulación oportuna indica cuántos estudiantes se han titulado en el periodo estipulado de la duración de la carrera, más uno. Por ejemplo, el caso de ingeniería comercial, que dura 5 años, ¿cuántos estudiantes se han titulado en 5 años? Más uno, en 6 años, desde que ingresaron, pero de todos los que ingresaron. Entonces, si tú ingresas, tienes un ingreso, por ejemplo, de 100 alumnos, para hacerlo fácil. Si se te fueran 20, tu indicador de titulación oportuna ya es 80. No puede ser, nunca va a ser más alto que eso. Y es que la universidad se tenga que financiar y depender de ese tipo de indicadores es tramposo. ¿Por qué? Porque hay montones de estudiantes que entran a la universidad sin tener claro qué es lo que quieren estudiar. Y voy a un caso súper cercano. Yo estudié ingeniería civil antes de ser ingeniero comercial. Y estuve 3 años en ingeniería civil, o 2 y un año después estuve pensando qué era lo que iba a hacer de mi vida. Y para la universidad ese indicador hubiese existido cuando yo entré a estudiar a la universidad ya habría perdido un estudiante. Incluso me hubiera cambiado dentro de la carrera, dentro de la universidad, perdón, me hubiera cambiado de ingeniería civil en la misma universidad que me cambié, que estudié ingeniería comercial, la universidad habría perdido en el indicador de ingenieros civiles una persona. Y no es lógico, porque a final de cuentas, el tema tiene que ser sobre los que efectivamente quedan. Porque hay muchos que se van a retirar de la universidad. Sabemos que en el caso de la universidad chilena tenemos una deserción cercana al 25-30%, que se van a ir del sistema. 20-30% no va a terminar nada, por decirlo de alguna forma. Pero además tenemos como un 15% que se va, 15-20% que se va a cambiar. Porque se equivocó de carrera, porque no le gustó, porque tuvo problemas X. No hablemos de mí, a mí me costaban muchísimo las matemáticas y no me gustó, no consideraba que fuera una cosa que no le veía sentido a tanta matemática. Bueno, ahora con 25, 30 años después de eso más o menos puedo, chanfle que estoy viejo, casi 30 años de eso puedo entender por qué tienen tanta base matemática, pero en esa época no me gustaba y no fue lo que quería hacer. Entonces esto coerciona al sistema a no ser un sistema de excelencia. Entonces, ¿por qué, entre comillas, el sistema educativo chileno no es tan bueno? Por el Estado. Por increíble que parezca, el ente controlador en este caso pone todos los incentivos para que sea malo. En la educación básica y media te dice qué, cómo, cuándo y dónde tienes que pasar y cómo evaluarlo. Por lo tanto, no permite no permite la innovación ni la creatividad de los profesores dentro de la sala, ni la adaptación real a cada uno de los enseñantes, de los estudiantes. Luego tienes el sistema de evaluación estandarizado, para lo cual a final de cuentas terminas creando, como son evaluaciones cuantitativas, terminas creando estudiantes que efectivamente solamente saben cuantificar las cosas de una forma y que están entrenados para esa prueba, para la prueba CIMSE o la PSU, PAA o como prueba de transición se llama este año y no sepa cómo le van a poner después prueba Cachilupi. Pero no tienen un sistema en el cual efectivamente el estudiante tenga que desarrollar un poco más allá las capacidades. El colegio está lleno de ramos chaya. Si somos sinceros, la cantidad de horas que tiene el lenguaje es innecesaria. Debiesen tener más horas de los ramos duros, matemáticas, los ramos que les van a servir para el futuro, ¿cómo se llama esto? Para el futuro eh, estudiantil en la universidad. Historia, tienen 4 horas de historia, ¿para qué? Deberían tener más horas de educación física, somos el tercer país más obeso del mundo. Pero tenemos un montón de horas sentados. Eh, Después está la educación media en la cual los estudiantes dicen usted tiene que ser profesional, lo cual no es cierto.
Si no, todo el mundo tiene que ser profesional. Algunos van a ser profesionales y otros no, no tienen nada de malo. Hay técnicos, por ejemplo, los técnicos en arsenalería, que son las personas que le entregan y hacen todo el manejo de instrumental quirúrgico dentro de una sala de operaciones, ganan 1.200.000, 1.300.000 pesos al quinto año. Y ganan más que un profesor. Hablemos de una parvularia. Parvularias ganan 600, 700 lucas al quinto año y 1.000.000 de pesos al decimoquinto. Poquísimo. Sobre todo con la responsabilidad. O sea, piensen en que una parvularia, educadora de párvulos, perdón, los parvularios son los niños, tiene la responsabilidad de una sala llena de cabros chicos que lo único que quieren hacer es matarse. Todos los de ustedes que tengan padres, perdón, que tengan hijos, o hayan conocido niños pequeños de 2 años, saben que hay que estar corriendo detrás de ellos virtualmente todo el día, porque lo único que quieren hacer es tirarse por la escalera, clavarse lo que encuentran, meter los dedos en el enchufe, lo que encuentran se lo quieren meter a la boca. Entonces, es una responsabilidad enorme. Además que ese es el principal momento en que se les va a desarrollar la plasticidad neuronal, las capacidades efectivas de aprender. O sea, vamos a tener un montón de personas que están, entre comillas, frustradas porque es un trabajo además físico. Es muy físico si son niños pequeños, tenéis que levantarlos, tomarlos en brazos, apapacharlos cuando lo necesitan, cuando se sienten acongojados, por decirlo de alguna manera, porque son muy pequeños para poder expresar su manera de otra forma que llorando a grito. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo va a estar tan mal considerado? No se trata de que porque uno es médico el otro tenga que ganar lo mismo, porque son profesiones distintas, pero un poquito más allá. Démosle una vueltita al cuento. Luego está el tema de las remuneraciones. El sistema de remuneraciones profesional o ya laboral está en base muy ganan más los que estudiaron más en teoría y los que cuyas responsabilidades son mayores. Por eso los médicos dentistas cobran más, porque estudiaron más tiempo, son 7 años de carrera más todo lo que tienen que seguir haciendo. Y una carrera que es muy cara, estamos hablando de una carrera que cuesta en promedio, hablemos de medicina, en promedio medicina cuesta 8 millones de pesos anuales en Chile. Si nosotros consideramos que congelamos 8 millones por esos 7 años, sin que reprobara nada, o sea, 7 años y punto, 7 por 8 da 56, son 56 millones de pesos que la persona gastó en capacitarse para ser médico. Por lo tanto, hoy se entiende que los sueldos sean mayores para que pueda recuperar esos 56 millones de pesos que ya invirtió. ¿Dónde está la trampa? Que en Chile estudiar están las becas, están las gratuidades, los descuentos específicos. Entonces, al final, si uno lo ve realmente, el que paga la universidad es más o menos el 10% del estudiantado, que paga completo, ¿no? Sin derecho a nada, es más o menos el 10% del estudiantado. Entonces, si tú tienes 1 millón de estudiantes, tienes que 900.000 no lo pagan completo. Y ahí es donde está la trampa, porque resulta que tú no pagaste, entre comillas, los 56 millones de pesos, pagaste 5, pagaste 10. ¿Por qué se te tienen que retribuir los 56? Pregunto yo, ¿eh? Porque resulta que la parvularia pagó la estudia de Ocar Vargo también pagó lo mismo y se retribuye peor. Y aquí no estamos hablando de un tema de justicia redistributiva, por favor no me vayan a decir eso porque me llegó a dar un soponcio solo pensarlo. Sino que tiene que ver con cómo valoramos el trabajo de cada uno y la responsabilidad de cada uno. Cuando nosotros hablamos de la responsabilidad laboral de las personas, eh, los educadores tienen una responsabilidad tremenda. Tremenda, los educadores de colegio. Colegio y parvulario. No sé cómo se llaman, jardines infantiles. Eh, tienen una responsabilidad en los primeros 4 hasta cuarto básico que es gigantesca. Y son los peor pagados del sistema. Pero resulta que si ellos no lo hacen bien, es muy probable que ese estudiante no pueda, a pesar de tener buenas condiciones cognitivas, llegar a ser médico, y aunque quisiera. ¿Por qué? Porque no aprendió a pensar en esa base. Entonces, ¿cuál es el problema en Chile respecto a, una vez más, en mi opinión, respecto a eso? Es que nosotros valoramos poco a los profesores de colegio.
Y lo deberíamos valorar mucho más. Tenerles mucho más respeto y mucho más agradecimiento que el que tienen. Yo recuerdo en algún momento al ministro de Educación, que cuando era Sergio Vitar, decir es que somos profesores nomás. ¿Cómo vaya a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? Luego tienes un presidente del colegio de profesores que no sabe hablar, que habla mal, que comete errores. Ya no hablemos de que de vuelta las palabras, que le falta alguna R, una S, que utiliza los términos de mala manera y que pronuncia mal. Entonces, ¿cómo vas a tener un profesor que representa a todos los profesores, que entrega la imagen de los profesores así? Entonces, ahí es cuando entramos que la cuestión es 100% política. O sea, el tipo está ahí porque el partido político al que pertenece, no por sus capacidades. Entonces, ahí creo que hay temas que nosotros como sociedad, una vez más, como sociedad, como personas pensantes, tenemos que considerar de mejor manera para que esto funcione bien. Entonces, para cerrar todo esto, ¿qué puedo concluir yo de todo lo que la perorata que he dado hoy día? Que sale sumamente largo todo esto. El sistema chileno no es malo, se puede mejorar, pero ¿dónde está la mejora necesaria? En mi opinión, en que el Estado tiene que salir de dentro de la sala de clase. El Estado no sirve haciendo clases. ¿Por qué? Porque el control es demasiado distante. Se sabe que sabemos hace muchos años, está probadísimo una y otra vez, que la planificación central no funciona. Y el Estado planifica centralmente la educación. Y los estudiantes de Arica son distintos que los de Santiago, que son distintos que los de Temuco, que son distintos de los de Punta Arena. Son distintos los estudiantes urbanos que los estudiantes rurales. Entonces, mientras no se permita esta libertad de lo que se tiene que enseñar, si al final de cuentas tú tenés que llegar a la universidad sabiendo las cosas que tenés que saber. O sea, si tú entras a estudiar medicina, nadie te va a preguntar cuál era la capital del Imperio Otomano. Nunca, nunca te van a preguntar en qué día fue la batalla de Yungay. De hecho, en ingeniería comercial tampoco. ¿Qué pasó el 10 de julio? Huamachuco. Porque la calle se llama 10 de julio Huamachuco, así que pasó Huamachuco. ¿Pero qué fue Huamachuco? Un lugar, una batalla, una guerra, una persona, una persona de, ¿cómo se llama? De una etnia originaria. Mientras no permitamos que los estudiantes puedan aprender y aprendan bien, sino que mantengamos esto de que tienen que memorizar un montón de cosas que le entrega un ente externo, vamos a mantener un sistema educativo en el cual el estudiante no va a aprender lo necesario y el profesor nunca va a estar bien valorado. ¿Por qué? Porque el sistema es externo. Entonces, cualquiera es profesor, si en total eso se lo han hecho. Y no, pues no cualquiera es profesor. Es re difícil ser profesor. Y el Estado controlando tan férreamente la educación, más que controlando, dirigiendo tan férreamente la educación, lo que hace es que el sistema no se pueda adaptar. Porque te dicen, oye, ¿sabéis que si tú quieres ser funcionario público, tu carrera tiene que durar tanto tiempo? Entonces, resulta que si quieres ser funcionario público, tu carrera no puede durar menos de tanto, entonces tú no puedes tener una profesión más corta. Estado controlando, dirigiendo cuánto tiene que hacer las cosas. A lo mejor el Estado lo que tiene que hacer es tener una serie de, ¿cómo se llama esto?, de superintendencia. Y no un sistema tan férreo de control. ¿Sabe qué? Hay una superintendencia de educación superior, como existe actualmente. Que existe la superintendencia de educación superior y existe la CNA. Y la superintendencia controla que los procesos que las universidades se comprometen sí efectivamente los cumplan. Y la CNA te controla que tú lo hagas bien, pero lo hagas bien según sus criterios. Entonces, si tú vas, tú puedes, cualquiera de ustedes puede entrar a cna.cl, creo que esa es la página, pero, no sé si era CNA o Comisión Nacional de Acreditación.cl, y pueden descargar las bases de, de acreditación de cualquier carrera de cualquier universidad, porque son todas iguales además. Tú enseñas medicina en Temuco, tienes que enseñarla exactamente igual que en Santiago, que exactamente igual que en Punta Arena. O si ingeniería comercial, en las 52 universidades que están en ingeniería comercial tiene que ser exactamente igual, porque los criterios de validación son los mismos. Eh, tú no dices, ok, el Estado me está diciendo que tengo que enseñar, no me está entregando no me está forzando a hacer tal cosa. No.
¿No? ¿Están seguros? Si me va a evaluar por si es que lo hago exactamente como ellos quieren, ¿no me está forzando a hacerlo de cierta forma? Bueno, entonces en conclusión final, mis estimados, para cerrar este video larguísimo que hice hoy día, mi opinión, porque esto son mis ideas propias, es que la mejor forma de mejorar la educación en Chile, y esto va a sonar súper feo, es eliminando el Ministerio de Educación. Sí, el Ministerio de Educación no sirve para nada. Para lo único que sirve es para tener un montón de burócratas sobrepagados. El Ministerio de Educación recibe el 18% del presupuesto de la República. Esos 400 millones de dólares, o 100 millones, 100 mil millones, 100 mil millones de dólares que tiene el país para gastar año a año, 20 son para educación. De esos 20, 16 son para pagar funcionarios. ¿Se dan cuenta lo mejor que podría hacer todo esto? Yo partí toda esta charla diciéndoles que de cada colegio particular recibía 150 dólares más o menos mensuales y cada colegio municipal recibía 50. Si ustedes consideran que esos 50 corresponden a un tercio, perdón, un cuarto de lo que es el presupuesto, resulta que es fácilmente multiplicable por 5. Quitando el exceso de grasa, eliminando todo el sistema, no digamos por 5 porque siempre va a ser necesario algún sistema de control, superintendencias, como decía yo, digámoslo por 3, 50 por 3, 150. Y ya tenemos a lo menos lo que es el gasto equiparado con lo que es la educación privada. ¿Por qué la mayor parte de los padres no ponemos a nuestros hijos en la educación estatal? Porque los sistemas de control del Estado no consideraron nunca lo que es ¿cómo se llama esto? La seguridad ni la violencia entre los colegios. Entonces las normas comunitarias de vida están mejor aplicadas en los colegios que tienen algún grado de privatización. Y por eso el grueso de los estudiantes escolares están en el sistema particular subvencionado. No porque tengan mejores resultados académicos, sino porque tienen mejores resultados de convivencia. Niños a los que no les van a hacer bullying necesariamente, a los que van a poder integrarse con otros niños similares. No va a haber un matón en el curso al cual no se le pueda decir nada porque el colegio está de manos amarradas, porque el Estado está de manos amarradas, porque el Estado mismo dijo que no podía hacer nada. Entonces, insisto, ¿cuál es la única solución real? Eliminemos el Estado de la sala de clase. ¿Cómo eliminamos el Estado de la sala de clase? Eliminando al Ministerio de Educación, que no cumple ninguna función real. Más que pagar favores, hace unos años atrás, cuando era Michelle Bachelet segundo gobierno, habían 86 asesores del Ministerio de Educación, todos de Revolución Democrática, todos, 76, perdón, todos con un sueldo de sobre $1.000.000, 76 millones de pesos mensuales para un partido político. ¿Por qué? Porque había que cumplirle a George Jackson por haber apoyado a Michelle Bachelet para las elecciones. No sé cómo será ahora, sinceramente, no, pero entiendo que en vez de 76 hay 23 asesores. Plata a la basura. O sea, si un ministro necesita 20 asesores, si necesita 5 asesores, ¿por qué no sirve para ser ministro? Punto. Entonces, por ahí creo yo que pasa no solamente en el caso del Ministerio de Educación. Muchos otros ministerios, yo no manejo los datos de los otros ministerios porque no es mi área. Pero sí pues, lo vemos en distintas entidades. Y podemos comprobarlo con otras instituciones. O sea, el Banco Central dejó de ser dependiente del gobierno central y mejoró su gestión 100%. Entonces, saquemos las cosas que realmente nos preocupan de la gestión de los políticos. Porque los políticos se van a preocupar de su inmediatez. Porque los políticos, por increíble que les parezca, son personas y tienen también interés en beneficio personal. Entonces, la única forma es eliminemos el Ministerio de Educación, que no sirve para nada, pero para nada. De hecho, hay países en los que no existe, Canadá, es Ministerio de Educación y Ciencias, es un mismo ministerio y se preocupa de la parte científica más que de la parte educativa. Y con eso podemos mejorar muchísimo. Y lo digo, por increíble que parezca, o por duro que suene, en realidad, si no cumple ninguna función, hay una super estructura administrativa comunal, pura burocracia. ¿Para qué? ¿Para qué? Se los pregunto, ustedes pueden responderme para abajo, ya saben que el ministerio es bueno para esto, y si a lo mejor estoy equivocado, lo voy a reconocer después. Ya muchachos, este tremendo y largo video
La verdad es que decir todo esto tenía ganas de muchos años de hacerlo, así que me salió muy largo. Pero bueno, me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo ¿cómo se llama esto que hacían los de Marvel después de una escena post créditos? Así que se quedan a verla, por favor. No, si no la maté, para que vean.